Hola, confírmenme si me escuchan antes de comenzar a platicarles. ¿Sí me escuchan? Súper. Pues hoy es la segunda clase de una serie de clases que vamos a tener sobre básicamente qué es un artista emergente y cómo podemos hacer para que nuestro trabajo se visibilice en el medio, para que podamos acceder también a ciertos espacios como galerías, museos, hacer una exposición. Pero para todo esto, lo primero y lo más clave es poder tener un portafolio. Básicamente el portafolio es la forma en la que el artista va a presentarse ante el mundo. Podríamos decir que es el, como el pase para el artista o la carta de presentación. Un artista tiene que tener un portafolio y tiene que tener un buen portafolio para poder aplicar a becas, para poder aplicar a exposiciones, a convocatorias, para poder aplicar incluso a estudios, un posgrado, tal vez una maestría. El portafolio también va a ser la forma en la que un curador va a poder conocer su trabajo. Entonces, un portafolio es clave, es básicamente el paso número uno. Es una manera de dar a conocer su trabajo. Y es muy importante que tengan un portafolio macro, como un master document, en el cual tengan todo el contenido de su trabajo y que luego, dependiendo de a quién van a enseñarle el portafolio, puedan diseñar ciertos tipos de portafolios o de contenidos específicos para cada persona. Yo, por ejemplo, como curadora, cuando estoy recibiendo o revisando portafolios, espero que los artistas hayan hecho antes una investigación sobre con qué tipo de trabajo yo como curadora para que sus portafolios puedan estar con el mismo trabajo que de los artistas enfocados a la línea de investigación que yo tengo. Igual, por ejemplo, si estoy aplicando a una beca de un taller en un contenido específico, digamos un taller en performance, yo tendría que escoger los trabajos que de mi trabajo mejor van a aplicarse a lo que yo estoy tratando de comunicar. Recuerdo mucho, por ejemplo, una vez que conocí a Albertín Stahl. Albertín es esta maravillosa artista salvadoreña que vive en Costa Rica. Y cuando Albertín se reunió conmigo, lo que queríamos era simplemente que yo pudiera conocer su trabajo. Y para mí era tan obvio que ella se había como enfocado en crear un portafolio específico para mí, que incluso el nombre del archivo decía portafolio Albertín Stahl para Jos Pinto. Y para mí era tan maravilloso que Albertín supiera que yo estaba dando pues el tiempo para poder conocerla y que lo que ella estaba haciendo era tratando de aprovechar todo el tiempo que tenía conmigo para hablar de su trabajo desde cosas que a mí me pudieran interesar de su trabajo. Entonces, en vez de hablar de todo su trabajo, pues encontró los trabajos que creía que a mí me podían interesar y esos fueron los que me mostró. Entonces el tiempo fue eficiente, la visita salió muy bien, pudimos trabajar juntas después. Entonces eso es clave, saber a quién le están mostrando su portafolio para poder diseñarlo de esta forma. Y básicamente vamos a dividir esta clase en varias partes. La primera va a ser cómo hacer el portafolio y luego quiero enfocarme mucho en cómo escribir la declaración de artista o el statement artístico, que va a ser parte crucial del portafolio, pero además individualmente va a servirles muchísimo para poder aplicar a todo tipo de convocatorias. Entonces vamos a ver primero el portafolio. El portafolio suena como que si fuera un documento impreso, pero la verdad es que simplemente es un documento en PDF que ustedes pueden enviar a cualquier institución o a cualquier profesional que se los pida. Es muy importante que este portafolio no sean muchas páginas, sino solo las suficientes. Una vez tuve que revisar un portafolio de 80 páginas y lo recuerdo tanto porque fue verdaderamente pues una experiencia que no quisiera volver a repetir. Tenemos que recordar que la persona que va a leer el portafolio va a tener que leer posiblemente otros 30, 50 portafolios. Tal vez es una convocatoria y aplicaron 300 personas, tal vez es una exposición y el curador está buscando otros 30 artistas con los cuales participar. Entonces, la persona que va a leer su portafolio no tiene tiempo para leer su portafolio. Y basados en esta idea,
Tenemos que hacer que nuestro portafolio comunique lo que queremos comunicar de la mejor manera, lo más rápido, lo mejor posible y lo más sintetizado posible. Entonces, vamos a hablar primero de la primera página, que es la presentación. Luego vamos a hablar de cómo mostrar la obra en el portafolio. Luego de cómo escribir el statement y finalmente del currículum. Entonces, esto es básicamente una guía a seguir. Yo igual voy a tratar de que en este video pueda subirlo a YouTube y también tenerlo en mis redes sociales para poder colocarles algunos links importantes que pueden revisar si quieren expandir la información sobre cómo escribir todos estos documentos. Entonces, vamos a hablar de la presentación. Ya dijimos que tiene que ser un documento en PDF. Este documento tiene que ser posible de poderse enviar por internet, por un correo, por un email. Si va a ser tan grande que tenemos que enviarlo por un WeTransfer, va a ser necesario comprimirlo. El punto es de que podamos hacer que este portafolio sea lo más sencillo de enviar. La primera página del portafolio es una portada o una página de presentación. En esta primera página podrían colocar una imagen de su trabajo que pudiera dar alguna cuenta sobre de qué es lo que trabajan, su nombre. Es muy importante que también coloquen quiénes son, si son artistas y escritores, si son performers o artistas de sonido. Entonces podría ser, por ejemplo, el nombre del artista y abajo el nombre del artista, qué tipo de artistas son o qué medios trabajan. Entonces, si a mí me llega este portafolio, yo soy una curadora que está buscando artistas que hagan performance porque estoy haciendo una exposición sobre eso y me llega su portafolio y en la primera página puedo ver que ustedes son artistas de performance, va a ser un documento que me va a interesar leer. Entonces hablamos de la imagen, del nombre del artista y el medio en el que trabajan o las profesiones que tienen. Por ejemplo, si se dedican a la educación, también sería importante colocar que son educadores. Esto no es tanto como una descripción como muy elaborada de todo lo que son, si son fotógrafos, escritores, performers, maestros, contadores, abogados. Esto no nos interesa, sino como vamos a hacer un portafolio para alguien específico, vamos a colocar para quién le estoy diciendo yo a esto. Entonces, si es un curador, no le voy a hablar de nada más que de mi trabajo artístico. Si es una convocatoria para una escritura, puedo decir que soy escritor y algo más, etc. Abajo de todos estos datos voy a colocar mi nacionalidad y mi país de residencia, porque muchos artistas no viven donde nacieron. Voy a colocar mi correo electrónico y mi número de teléfono con código de área. Abajo de esto voy a poner mi página web y algún otro sitio importante para mi trabajo, como la fundación en la que trabajo, algún proyecto personal, algo que yo quiero que la gente que va a leer este portafolio conozca. Es súper importante que el diseño de esta primera página sea lo más sencillo posible. Necesito que sea lo más limpio, lo más sencillo, lo más to the point, al punto, ¿verdad? No quiero enseñarle a nadie adornos ni 10,000 fotografías o un collage súper maravilloso. No, solo quiero que las personas tengan la información que necesitan. Entonces, limpio, sencillo, concreto, solo esta información. Ya después voy a empezar con mi segunda página. La primera página solo tiene que tener eso, así como la portada del colegio que nos pedían. Es eso. Y la segunda página va a ser el statement o declaración de artista, que toda la segunda parte de este video vamos a dedicarnos a cómo escribirla, porque no saben todos los statements que he tenido que leer y lo difícil que es entender el trabajo de un artista a través de pues palabrerías que no tienen ni nada que ver con el trabajo, que son oraciones vacías y que tampoco están diciendo nada relevante a lo que estoy tratando de observar. Entonces vamos a reservar la segunda página, que es el statement, para después. La tercera página y todas las demás van a ser ya sobre la obra. Y esta obra pues es lo que yo quiero que la gente observe. Para hacer un portafolio es obvio que primero necesito trabajo. Entonces, antes de siquiera pensar en ser un artista, tengo que tener piezas que ya haya hecho. Tengo que tener trabajo. Para esto también va a ser muy importante saber qué tipo de artista soy. En la primera sesión hablábamos de qué es un artista emergente,
que es un artista que tiene poca carrera, que apenas tiene algunas exposiciones grupales, que está tratando de convertirse en un artista establecido. Si somos esta clase de artista, nuestro portafolio va a tener menos obra, pero aún es importante que tenga bastante. Y si somos un artista de mediana carrera, pues nuestro trabajo vamos a tener tanto que vamos a tener que decidir qué trabajo quiero mostrarle a quién. Entonces, ya que tenemos una selección de qué trabajo queremos mostrar y para quién queremos mostrarlo, vamos a tratar de seleccionar de 2 a 3 imágenes por cada proyecto. Digamos que estoy haciendo una serie. Es una serie de trabajos y todas las piezas de esta serie son diferentes. Puedo hacer 2 cosas. Puedo poner la palabra serie en algún momento y poner varias fotografías de estos performances para que yo entonces sepa que todas estas piezas son parte de una serie. Puedo también poner varias fotografías en una misma página. El punto es de que yo pueda saber que todas estas imágenes diversas que estoy viendo son parte de una misma cosa. Y si en otro caso fuera una obra única, que no pertenece a una serie, sino fuera solo una pieza, voy a colocar 2 o 3 imágenes sobre esta pieza que no sean repetitivas y que puedan darme distintas vistas del trabajo o del proceso. Y luego voy a hacer que estas imágenes sean lo principal. No me interesa que el diseño gráfico sea mejor que la pieza. No me interesa que la pieza sea pequeña y que el statement gigante de lo que estoy tratando de decir en la pieza sea un poema o un ensayo sobre esto. No lo voy a leer, no tengo tiempo para leerlo, tengo otros 500 portafolios que revisar. Entonces, lo más importante va a ser que las fotografías me llamen la atención, que sean buenas imágenes y que sea esto el foco del portafolio. Entonces, voy a colocar las imágenes de mi obra. Es mejor si es una obra específica, colocar solamente las imágenes en una página. No necesito ver 5 páginas de la misma pieza y todas las fotos siendo iguales, porque yo necesito solo conocer, tener el impacto de qué pieza es de la que me estoy refiriendo. Digamos, si es una pieza de un artista importante, por ejemplo, digamos que es una pieza de Simón Vega, el artista salvadoreño. En su portafolio, en vez de encontrarme con 5 páginas de la misma escultura, voy a encontrarme 2 buenas fotografías en una misma página de esta pieza que tanto puedo recordar. Entonces, lo mismo necesitamos en nuestros portafolios. Estas fotografías van a ir acompañadas de la descripción de la pieza. Y esto es el título de la pieza, el año en el que la hice, las dimensiones de la pieza, porque digamos que yo soy un museo y quiero poner esta pieza en mi museo, pero luego me entero de que es gigante y no me va a caber, o que es muy pequeña y no es lo que estoy buscando. Necesito poner de qué tamaño es esta pieza que estoy haciendo. Luego, ¿qué medio es? Porque tal vez yo estoy viendo la pieza y creo que es un objeto, pero luego me entero que es una fotografía. Es necesario que yo tenga claro qué tipo de pieza es. Si es una fotografía, si es un performance, si es un video, y luego si es una fotografía, por ejemplo, o si es una pintura o un grabado, ¿cuántas ediciones hay de esto? Por ejemplo, si es un grabado, voy a colocar serigrafía, por ejemplo, y voy a colocar que hay 2 impresiones más una prueba de artista. Entonces yo como museo voy a saber cuántas ediciones hay de esta pieza, o como galería. Entonces esto va a ser la descripción. Y si yo quisiera o creyera que es necesario colocar una descripción sobre qué es la pieza, puedo hacerlo siempre y cuando esta sea una oración descriptiva. No necesito leer un poema evocativo sobre la naturaleza, sobre la vida del Amazonas, sobre su historia personal. Esto no va a ir aquí. Esto va a ir después cuando yo los conozca a ustedes. En el portafolio solo va a ir la descripción concreta de qué fue lo que hice. Entonces, por ejemplo, digamos que la pieza consistió en medir todos los días el ritmo cardíaco con el que me levantaba para comparar mi ritmo cardíaco en cuarentena a cuando estaba en mi vida normal. Digamos que esa es la pieza. Lo único que voy a colocar en la descripción es todos los días medí mi ritmo cardíaco para comparar el tipo de actividad que estaba teniendo en cuarentena antes de mi vida normal. Punto.
No voy a colocar lo que significa la cuarentena para mí, lo que simbolizan los latidos del corazón, lo que yo quería representar en la pieza. Todas estas cosas después me las van a contar. En este momento lo único que la persona necesita saber es qué hicieron en la pieza. Si es un performance va a ser mucho más fácil porque solamente tengo que decir el artista recorrió 500 metros desnudo de punto A a punto B para simbolizar el sentido del viento. No lo sé. En vez de andar preguntando todo lo que yo hice en esta pieza. Una página por pieza. Luego, recuerden que estas piezas tienen que ir curadas dependiendo de la audiencia de su portafolio. Si saben que no están aplicando a un proyecto de arte digital, no necesitan colocar en su portafolio todos sus proyectos de arte digital, a menos de que estos sean relevantes para su carrera. Vamos a hablar también de que en estas descripciones deberían agregar todos los créditos correspondientes a la pieza. ¿Qué pasa si las fotografías de la pieza no son suyas? No las tomaron ustedes y el trato con las personas que les ayudaron a tomar las fotografías es que ustedes pudieran mencionarlos en todas las publicaciones. En el portafolio también deberían colocar de quién es la fotografía, si es necesario. Si esta fue una producción que lograron hacer gracias a una beca o con el patrocinio de alguien, todo eso debería ir en esta descripción del portafolio porque va a ser un documento público al final de cuentas. Entonces, si hay un crédito que es necesario colocar, colóquenlo acá también. Si es, por ejemplo, parte de un festival del performance al que fueron invitados y eso tiene que estar ahí, también. Si no es necesario, no lo coloquen. Recuerden que la persona que está viendo este portafolio tiene tiempo limitado para ver su portafolio. Y es mentira que tenemos tiempo para leer 200 páginas para cada artista. No es necesario que en este momento coloquen la historia de la pieza, de dónde se inspiraron, nada de eso. Tampoco es necesario que coloquen citas de nadie, no citen filósofos, no citen científicos, no citen otros artistas. Este no es el momento para esto. Lo único que yo quiero saber en este portafolio es quiénes son ustedes. ¿Qué piensan ustedes? No quiénes son importantes para ustedes. Si es un video el que están colocando en el portafolio, pueden colocar un link o un enlace a dónde es que está este video, digamos en Vimeo o en YouTube, pero va a ser una clave que no coloquen el video completo, sino un extracto de este video. Entonces, por ejemplo, si este performance está documentado en video y no solo en fotografía, voy a colocar que el medio de esta pieza es un performance o una documentación en video del performance y que entonces este video lo pueden encontrar en la dirección, en el portafolio, y esta dirección me va a llevar al enlace y en este enlace lo que puedo encontrar es ya sea un video privado y que en el portafolio esté la dirección o la contraseña para yo poder verla solamente si tengo el portafolio, o que sea un extracto, una parte sintética como un trailer de esta pieza de performance. Esto va a servir, por ejemplo, si la pieza después va a estar en una galería para que no esté abierta al público, o bien si ustedes quieren pues tener más control sobre su trabajo. Yo digo que es una buena idea tener el extracto de la pieza más que la pieza entera, pero esto lo deciden ustedes. Y luego de tener pues la misma estructura para todas las piezas, recuerden que a mí el diseño gráfico en este portafolio no me va a significar que ustedes son mejores artistas o no. El portafolio mejor diseñado no es el portafolio que va a ganar, de verdad que no. Es muy probable que el portafolio mejor diseñado sea el que no gane, porque no tuve tiempo de irme entre colores y formas, yo solo quería ver la información. Entonces el fondo blanco funciona perfecto, la letra pues la más sencilla puede ser Arial, helvética, cualquier letra que sea fácil de leer. No necesito que haya diferencias entre tipografías y que se pongan creativos. No es un portafolio de diseñadores gráficos, es un portafolio de artistas. También va a ser sumamente importante que la letra sea legible, pero no sea gigante. Yo me iría entre un punto 10 y un punto 12. Si las fotografías van a ser tan grandes, entonces colocaría
todo en una letra legible, punto 11 tal vez, en una tipografía bastante fácil. Entonces todo eso va a ser la hora y al final vamos a colocar lo que es el currículum o el CV, que está básicamente lo que van a hacer un recuento es de sus estudios, no los del colegio porque esos no nos importan, sino si tienen estudios universitarios, si tienen algunos talleres que hayan sido relevantes a su práctica artística, si tienen cursos extra, diplomados, todo eso va en esta parte. Yo no colocaría, por ejemplo, talleres en espacios independientes donde no llegaron a nada. Tampoco colocaría pues cursos que no hayan sido verdaderamente relevantes para ustedes. Entre más cursos tengan, no quiere decir que sepan más, sino entre más calidad de esos cursos haya, va a ser mejor. Entonces, si tienen algún curso afuera, eso pueden colocarlo. Algún curso en una institución va a ser mejor también, siempre. Si pueden colocar también quién impartió el curso, va a ser muy importante. Como por ejemplo, curso en cómo hacer un portafolio de artista impartido por Jocelyn Pinto. Ese va a ser un curso pues relativamente corto, pequeño, que no les va a significar mucho. Entonces yo no lo pondría a menos de que haya sido una experiencia de aprendizaje que haya significado algo para ustedes verdaderamente. Aquí pueden incluir también si tienen licenciaturas, si tienen diplomados, maestrías, etc. Y luego las exhibiciones. Las exhibiciones van a dividirlas en dos. Exhibiciones en solitario, individuales, y exhibiciones en grupo. Las en solitario tienen que tener el nombre de la exposición, en dónde fue, en qué país fue y el año en el que fue. Y las que son en grupo tienen que tener lo mismo, más la lista de artistas que estuvieron y, o el curador de la muestra. Entonces, digamos que estuvieron en una exposición de artistas emergentes de Centroamérica, curada por Jocelyn Pinto, van a colocar el nombre de la exposición y si digamos que fueron 50 artistas, entonces va a ser mejor colocar solo quién curó la exposición, dónde, en qué país y en qué año. Dividiendo estas exposiciones va a ser más fácil para el curador o la persona que está revisando este portafolio conocer cuál ha sido su trayectoria. Y luego van a colocar los premios que han recibido, si estas han sido becas, si han sido algún tipo de reconocimiento a su trayectoria. Si no hay, pues no hay ningún problema, solo pueden omitirlas y en vez de premios colocar participaciones. Si por ejemplo los han invitado a algún taller en otro país, si han tenido alguna residencia, si han participado de algún conversatorio importante, todas estas cosas pueden colocarlas en participaciones. Y el currículum pues ya puede tener un diseño un poco más elaborado, no debería ser más de 2 páginas, entonces utilicen ambas partes de la hoja. El portafolio es mejor si lo entregan en formato horizontal para que haya más espacio para ver las imágenes. Entonces pueden también dividir su currículum en estas 2 mitades de la hoja horizontal. Y eso es. Básicamente es muy fácil armar un portafolio si tienen todo el material a la mano. Si tienen primero cada parte por individual. Si tienen los statements y las descripciones para cada pieza en una misma carpeta. Si tienen ya su currículum hecho. Si tienen ya su statement hecho y luego solo lo juntan todo en este documento. Y vamos a hablar ahora, en esta media hora que nos queda, de algo pues un poco más complejo y es algo que también da un poco de miedo a veces, que es el statement o la declaración del artista. Deberíamos decir que hay 2 formas de hacer esto. Una es el statement artístico, que esto es lo que va a definir su cuerpo de trabajo, toda su definición artística, y el statement de cada una de sus piezas. Entonces vamos a enfocarnos primero en el statement de ustedes como artistas. Para hacer esto, primero tengo que saber qué es un statement o una declaración. Para muchísimos proyectos les van a pedir que envíen un statement. Esto es porque yo como institución, como artista, como curador, voy a necesitar conocer qué piensan ustedes de su propio trabajo, cómo se expresan ustedes mismos de los ideales que los invitan a crear
o de los propios trabajos que ya han creado. Es muy fácil también que este statement destruya por completo la obra de un artista si está mal escrito. Entonces, yo les diría que se busquen a personas de confianza que puedan revisar muchísimas veces lo que están escribiendo, porque hay muchos statements que lo que hacen es catapultar en la tumba la carrera del artista, porque el statement dice cosas que o no dice la obra, o por el contrario, pues la obra es tan poderosa que el statement no le hace justicia. Muchas veces también fui jurado de concursos o de convocatoria y habían obras tan maravillosas y luego leíamos qué es lo que los artistas decían de las obras y solo no las escogíamos porque eran como demasiada mentira tratando de justificar una obra que no era justificable. Entonces va a ser muy importante que este statement lo lean personas en las que ustedes confían y que no les digan nada, solamente que lean la obra y luego lean el statement y que les digan si está consciente o no, si está correcto o no. Pero bueno, vamos a entrar en la materia. ¿Qué es un statement? Ya dijimos que es lo que el artista declara de su propio trabajo, lo que el artista dice de sí mismo. Esta va a ser una carta de presentación y esto pues básicamente solo es necesario para la institución. Si ustedes quieren aplicar a algo institucional, si quieren conocer a un curador que está trabajando en una institución o que tiene un proyecto pues un poco más institucional, porque también pueden estar en contra de tener un statement. Solamente tienen que estar conscientes de que para entrar en estos espacios va a ser sumamente útil tener uno porque va a ser muy necesario. Yo considero que un statement bien escrito es sumamente importante para un artista y que un statement bien escrito puede ayudar a levantar la carrera de un artista increíblemente. Entonces, vamos a primero hacer la descripción sobre lo que hacemos y por qué, y luego vamos a hablar de cómo lo que hacemos y por qué se traslada a la experiencia de trabajo que tenemos. Entonces, les voy a dar algunos pasos que pueden seguir para hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es un brainstorming. Entonces, les recomiendo que cuando vayan a hacer ese trabajo, tengan a la mano en su computadora o en cualquier dispositivo los trabajos que han hecho anteriormente, todas las piezas que tienen y que van a incluir en su portafolio, por ejemplo. Y luego que tengan un papel que puedan utilizar para escribir este ejercicio. Entonces, el primer ejercicio va a ser escribir en este papel todas las palabras, solo palabras individuales, que ustedes piensen cuando miran su propio trabajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si mi trabajo fuera fotografía de la naturaleza, puedo escribir fotografía, naturaleza, plantas, hojas, afuera, exterior, luz, todo lo que yo considero como concepto, como adjetivo. ¿Qué pasa si yo pienso que es introspectivo o que es emocionante? No lo sé, misterioso. Todo lo que yo piense sobre mi trabajo lo voy a colocar en estas hojas. Y luego, pues, esta básicamente va a ser una nube de palabras sobre todo lo que yo tengo en mi cabeza y que he pensado o conceptualizado sobre el trabajo que estoy haciendo. Porque va a ser sumamente importante que este statement no hable de nada más que no sea de su trabajo. Si hay algo en el statement que ustedes no lograron ver en el trabajo, yo tampoco lo voy a ver. O sea, yo en el trabajo solamente voy a ver lo que ustedes pueden decirme de lo que ustedes mismos ven en su trabajo. Entonces, esta va a ser la primera parte, el brainstorming. Cuando tengan ya la lista de palabras, las van a dejar descansar un momento y vamos a hacer la segunda parte, que es la observación. Vamos a ver todos los trabajos otra vez y vamos a revisar si hay algo en todos estos trabajos que los une. Si hay algo que yo digo, ok, esto es un hilo conductor en todo mi trabajo. Puede ser tal vez que solo trabajo con un medio. ¿Qué pasa si solo trabajo con pintura? Eso es un hilo conductor. ¿Qué pasa si solo trabajo con cuerpo humano? Eso es otro hilo conductor. ¿Qué pasa si trabajo mucho con texto o con palabras? Otro. Todos los hilos conductores que tengo en mi trabajo los voy a anotar también en mi lista. Entonces, esto básicamente se va a referir a la investigación artística que estoy persiguiendo.
Porque los artistas, lo emocionante de los artistas es que se especializan en algo. Se especializan en un tema, se especializan en un medio, pueden ser incluso referentes después de las investigaciones de ese trabajo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es un artista como Darío Escobar? Toda su obra es alrededor de la forma y el objeto geométrico. Entonces, todo su trabajo reciente va a enfocarse en la geometría, en la abstracción, va a enfocarse en la forma física de las cosas. Entonces, pues ese es su hilo conductor. A eso se dedica su trabajo. Entonces, para un conversatorio sobre la forma, sabemos que a quien vamos a invitar es a Darío Escobar. ¿Qué tipo de artistas quieren ser ustedes? ¿Qué investigación quieren perseguir en su trabajo? ¿Cuál va a ser el hilo conductor de toda su energía? Y esto después puede cambiar. Como somos artistas jóvenes, es muy probable que ahorita estemos emocionadísimos con un tema y que luego crezcamos, que luego estemos en interacción con otros objetos, con otros temas y que luego cambie. No hay ningún problema. El mismo Darío Escobar es un artista hoy tan establecido con estos temas de la forma y la abstracción, pero en sus inicios comenzó siendo un artista cuya obra trataba sobre la relación entre el consumismo y la posmodernidad con el barroco guatemalteco. Entonces, pues hoy su trabajo es completamente diferente, pero todos sabemos cuál fue su origen y él tampoco lo niega, pues por supuesto sabe que él vino de ahí. Entonces, ¿qué tema me interesa hoy? Va a ser más interesante que qué tema me va a interesar por siempre. Pero necesito un hilo conductor. Entonces, bueno, eso es la primera y la segunda parte. Y la tercera parte para escribir mi statement van a ser seguir las reglas W. Me las enseñaron así en el colegio, pero eran como las W rules, que es what, where, who, when, and how. Básicamente qué, dónde, quién, cuándo y cómo. Y pues en mucho tiempo de mi carrera, de mi joven carrera, la verdad, trabajé como periodista y para hacer una nota de periodismo, esta regla es invaluable. O sea, una nota de periodismo es básicamente esto, decir quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y un statement artístico es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es para nuestro statement de la obra completa, vamos a trabajar solo con tres de estas reglas. Y cuando estemos trabajando en los statements de cada pieza, vamos a responder todas. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Y por qué? Entonces, la primera que vamos a responder es ¿qué? Y esto es ¿qué hago? Básicamente, ¿qué hago? Hago pintura, hago fotografía, hago video, hago performance, hago texto, hago libros. ¿Qué hago? Eso lo voy a escribir. Luego, ¿qué tipo de artista soy? Si soy un artista político, si me interesa tener algún rol en el activismo, si soy un artista, no sé, polémico, que me gusta mucho estar como en la boca de todos. Si soy un artista de investigación, quiere decir que me interesa más el proceso de la investigación que el resultado. ¿Qué tipo de artista soy? Todas estas preguntas las voy a responder para mí. No es necesario que después se las vaya a tener que explicar a alguien. Entonces, tienen que ser muy honestos. ¿Qué hacen y qué tipo de artistas son? La segunda es el why o el por qué. ¿Por qué es importante lo que hacen para ustedes? ¿Y por qué es importante lo que hacen para los demás? ¿Por qué hacen lo que hacen? Lo hacen porque les inspira, lo hacen porque creen que es importante para algo, porque hacen lo que hacen. Lo tercero es porque es relevante al contexto. ¿Su práctica es relevante a Guatemala o a Centroamérica o a Latinoamérica o a algún lugar en específico? ¿Son ustedes artistas de un lugar o son artistas que pueden trabajar sobre un tema pues mucho más universal como el lenguaje, por ejemplo? No tiene nada de malo, está increíble. No necesariamente tienen que responder al contexto en el que están. Pero si eso es importante, por cómo responde su trabajo a el contexto en el que están. Y luego, ¿con qué se conecta?
qué influencias tienen o a qué artistas están respondiendo, a qué movimiento del arte están respondiendo. Darío Escobar, por ejemplo, en sus inicios respondía al barroco y después responde al minimalismo. Esta influencia va a ser muy clara en su trabajo y las influencias que ustedes tengan en su trabajo también son necesarias de aclarar. ¿Con qué se conecta con la historia? Si su trabajo habla de la historia en específico de un país, si su trabajo habla de su historia personal, ¿con qué historia está conectada su trabajo? Y luego, ¿cuáles son sus fuentes de inspiración? Y estas, pues como les decía, esto es algo que solo van a responder para ustedes, pero por ejemplo, ¿qué pasa si a ustedes los inspira las figuras abstractas de la naturaleza y que por eso su trabajo es como es? Pues esto tengo que anotarlo en alguna parte. Y la tercera pregunta es el how o el cómo. Y básicamente la pregunta que tengo que hacerme es cómo los medios o los procesos son relevantes al trabajo. El proceso artístico es el que quiero resolver en esta parte. Entonces, antes les mencionaba el trabajo de Albertine Stahl. Su trabajo me encanta porque el proceso es importante para la finalización de la obra. Ella comienza observando una imagen de algún accidente geográfico, de algún accidente real o de algo que le parece emocionante, y esa misma imagen que ella está viendo la va a modificar en varias partes. Entonces va primero, por ejemplo, a fotografiar esa imagen o a imprimir esa imagen. Luego la va a pintar, luego va a fotografiar la pintura, luego va a hacer un collage manual con esta imagen, luego va a volver a fotografiarlo, lo va a escanear y lo va a hacer un collage digital y luego lo va a volver a pintar. Entonces todo ese proceso de fragmentación de la imagen se va a volver importante para su proceso, y esto es lo que yo quiero describir en el cómo. Cómo mi proceso artístico es relevante para la práctica que estoy tratando de perseguir. Si, por ejemplo, mi trabajo artístico va a ser performance, pero me interesa mucho estar involucrada en las comunidades con las que trabajo, entonces generalmente viajo mucho a estas comunidades para trabajar con estos grupos. Ese es un cómo. El proceso aquí va a ser lo que me interesa describir. Y básicamente pues ya tengo toda la información que necesito para escribir mi statement. Todas estas preguntas van a ser, tal vez, si las ponemos todas juntas, unas 2 páginas. Pero es necesario que escriba todo lo que acabo de escribir en un párrafo, como si fuera un ensayo sobre mi propio trabajo. Y luego voy a empezar a quitar cosas, hasta dejar 2 oraciones. Y pues el proceso de escribir así va a ser mucho más fácil porque toda la información que yo necesito colocar en el statement ya la sé. Ya va a estar todo en estas preguntas que respondí y en estas palabras que pensé al principio. Entonces va a ser mucho más fácil que yo junte toda esa información, la coloque en un documento y luego la empiece a cortar, que no es relevante. Y para hacer esa edición va a ser muy necesario que sepamos que lo que necesitamos responder son esas 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces, respondiendo a estas preguntas va a ser muy fácil escribir un statement. Por ejemplo, mi trabajo, que es el qué, explora las relaciones de poder, que es el cómo, a través de el performance, utilizando las conexiones con la tierra y las, no sé, filosofías ancestrales. Punto. Ese es mi statement. No necesitaba decir nada más. Ya dije qué, que es performance. Ya dije cómo, que es involucrándome con la teoría ancestral. Y dije por qué. No me acuerdo si dije por qué. Pero básicamente eso es lo que necesito. Un párrafo o 2 sobre por qué es importante mi trabajo, qué hago y cómo lo hago. Entonces, los pasos se los voy a repetir. Lo primero es el brainstorming, que es tomar todas las palabras que yo considero relevantes en mi trabajo. La segunda es la observación, encontrar los hilos conductores en todo mi trabajo. La tercera es hacer, responder a estas preguntas del cómo, por qué y qué. Y la quinta es simplemente escribir todo y editar. Entonces, va a ser muy importante que este statement diga concretamente lo que su trabajo quiere comentar.
antes de yo ver su trabajo, yo voy a ver su statement y quiero que este statement me diga exactamente lo que su trabajo quiere decir. Hay muchas veces que ni siquiera va a dar el momento de poder ver el portafolio. Entonces en el statement tengo que saber exactamente quién es este artista y qué quiere decirme. ¿Qué no hacer? No usen el mismo statement para todo. El statement va a servirles como una base y luego dependiendo de a quién le están diciendo qué cosa, van a escribir un statement para eso, sin cambiar básicamente la esencia de su trabajo. La segunda es, no digan mi trabajo pretende o mi trabajo intenta. Tengan seguridad y digan mi trabajo es, o yo hago, yo exploro, yo digo, yo hago. Tener seguridad en lo que estamos haciendo va a ser clave. He leído muchos statements de artistas, sobre todo jóvenes, que comienzan, por ejemplo, mi trabajo pretende ser relevante para la comunidad indígena en Guatemala. No, no es una pretensión, estás haciéndolo. Entonces sería más fácil decir yo trabajo con o yo hago tal. Tampoco es recomendado tener oraciones vacías. Lean una por una cada una de las oraciones que escriben por separado. Tengan ya su statement listo y luego lean solo una oración por oración y encuentren si lo que dice la oración tiene sentido sin todas las oraciones que están a su alrededor. Cada una de estas oraciones es invaluable porque tienen tan poco espacio para las mismas. Entonces va a ser muy importante que cada oración diga lo que tiene que decir, que cada oración tenga un sentido de estar ahí. Y es muy fácil que porque estamos hablando de arte, esas oraciones terminen sin decir nada. Y es muy fácil que solo sean palabras infladas que no tienen sentido lógico. Entonces es muy importante que por favor lean todo lo que están escribiendo oración por oración. La siguiente va a ser evitar los contrarios a lo Arjona. Muchos artistas les encanta trabajar a lo Arjona y decir, mi trabajo no trata de tal ni de tal, o yo hablo de la abstracción y la no abstracción, del dibujo y el no dibujo. O sea que hablas de todo. Es importante que ustedes decidan una línea de trabajo clara. Hay muchos statements que, por ejemplo, dicen, me interesa trabajar las relaciones de poder y las de no poder. O me interesa trabajar en lo que las mujeres pueden y no pueden hacer. ¿Qué te interesa en sí? No te puede interesar todo. Y la siguiente va a ser evitar los lugares comunes. Un lugar común es, por ejemplo, desde niño me interesó el arte, a todos los niños. O desde niño quise ser artista. Ok, qué bueno, ¿quién sos hoy? No me interesa tanto como cómo llegaste a ser artista. Esa es una historia que te puedes reservar para cuando te entreviste. Me interesa más cómo hoy sos artista y quién querés ser hoy. Un statement demasiado largo también va a ser un suicidio. Un statement tiene que ser de 100 a 300 palabras. Esto quiere decir 2 párrafos. Y va a ser lo que voy a necesitar para poder aplicar a la mayoría de lugares y tener en mi portafolio. Otra, pues algo que no tienen que hacer es un rango falso. Por ejemplo, como tienen que enumerar todos los medios en los que trabajan, ¿qué pasa si, por ejemplo, colocan trabajo con distintos medios? Desde el performance, el video, la fotografía y la pintura. Pero en realidad solo trabajan el performance, el video, la fotografía y la pintura y nada más. Colocarle este falso rango de desde hasta y saber que no es cierto va a hacerlos quedar mal. No, eso no les va a hacer verse mejor. Es mejor decir trabajo con estos 2 medios o trabajo con estos 3 medios o en sí soy un artista multimedia y me dedico a todos. Eso va a ser mejor. Y luego evitar las anécdotas personales. En el statement no me interesa saber si su familia tuvo algo que ver en este proyecto, si su familia los apoyó o no, si por un trauma personal es que están haciendo todo esto. Eso resérvenselo para cuando los entrevisten en el periódico. Ahorita me interesa lo más profesional, que es básicamente lo que ustedes piensan sobre lo que están haciendo.
Y luego, pues algo muy fácil de escribir ya teniendo esta información es el statement para cada una de sus piezas. Y ese statement tiene que ser aún más sencillo porque la pieza tiene que hablar por sí misma. Y este statement solamente me va a dar los datos que necesito saber para comprender la pieza a una mayor escala. Pero la pieza tiene que poder sostenerse sin este statement. Entonces, para esto voy a hacer todas las preguntas W, que esto son todas: what, where, who, when, and how. Entonces, en el what, que es el qué, voy a describir la acción o la pieza. Voy a describirla lo más fría y sintéticamente que pueda. En este caso, solo me interesa saber que el artista movió el lapicero a una galería o que el artista pasó 5 meses sin comer en una cárcel o que el artista pintó lo que miraba desde su ventana por 30 días. Solo me interesa la descripción fría de lo que se hizo. Luego voy a hacer el where, que es el dónde, y este es solo lo voy a hacer si me es relevante al contexto. Digamos que es importante que todo el mundo sepa que esta acción la hice en Guatemala, porque si la hubiera hecho en otro lugar no hubiera tenido el mismo sentido. O que es importante que esta acción la hice en mi casa, o que esta acción la hice en el jardín de un edificio de apartamentos a punto de demolerse. Dónde hice lo que hice va a ser importante para este statement solo si es relevante a la pieza. Luego voy a hacer el who, que es el quién. ¿Quién hizo esta pieza? ¿La hice yo o le pedí a alguien que la hiciera? Y eso solo va a ser relevante, por ejemplo, en el caso de que la pieza misma lo exija. Francis Salis es un artista belga que vive en México y tiene una pieza maravillosa en la que él le pidió a un pintor de casas que pintara lo que él estaba describiendo. Entonces aquí, pues, se quedó con una pintura. Francis Salis también hizo una pintura y luego le fue pidiendo a otras personas que hicieran una pintura a través del relato que él les daba de la pintura. Entonces aquí va a ser muy importante saber quiénes hicieron esa pintura. Y eso es algo que tengo que colocar. Y luego el cuándo, si es relevante a la temporalidad. ¿Qué pasa si esta pieza la hice en Navidad? Y eso era importante. O la hice el año de los acuerdos de paz. O la hice el día en el que se conmemora algo. Si la hice en el solsticio de invierno, no lo sé. El momento en el que hice esta pieza, el tiempo de la pieza, si es importante, debo mencionarlo. Y luego solo tengo que decir cómo se hizo. Si se hizo con ayuda de una institución, si se hizo con un exterior, con un agente externo a la pieza. Y esto pues lo voy a juntar en un párrafo. Aquí tampoco me interesa saber qué les inspiró a hacer la pieza, qué piensan que significa. Lo que la pieza significa la voy a saber yo y la voy a interpretar yo con todos estos elementos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es la pintura de un lago de Atitlán en blanco y negro? Yo voy a saber qué significa el lago de Atitlán porque ustedes me lo han dicho y yo voy a saber qué significa el blanco y negro porque lo sé culturalmente. Entonces yo voy a hacer estas asociaciones propias sobre qué significa la pieza, pero necesito saber cierta información. Necesito saber, por ejemplo, que el artista nunca ha visitado Panajachel porque no es guatemalteco, por ejemplo. Eso le va a dar una nueva lectura. O necesito saber que esta pieza se hizo en 1950. Eso va a ser importante porque si yo la estoy leyendo desde el 2020, voy a tener una lectura diferente a si yo me sitúo en 1950 y sé lo que estaba pasando en ese momento en Guatemala y en el mundo del arte. Entonces, esto es básicamente lo único que se necesita colocar en el portafolio. Su portada, su statement, sus obras con el statement que necesitan y su CV. Entre más sintético y más concreto sea todo, mejor. Este de verdad no es el momento de ponerse ni poético ni artístico. Yo sé que el artista es maravilloso porque parte de todas estas concepciones, pero el portafolio no es el momento para enseñarlas. El portafolio es simplemente un documento que yo voy a enviar para que las personas sepan qué clase de trabajo es el que hago. Algo que no hacer, ¿cómo se diría eso? Las cosas que no hacer, que no deben hacer. La primera es no conocer la audiencia, no estar consciente de a quién me están enviando este portafolio. La segunda son oraciones vacías, que ya lo habíamos hablado,
oraciones que la verdad es que no dicen nada y solo se contradicen o son vacías o solo son palabrería. La tercera es información extra, una sobrejustificación. Yo no necesito decirle a la gente qué significa el lago de Atitlán para mí, ni qué significa el blanco y negro en la cultura popular. Todos lo sabemos. Entonces, lo único que voy a poner en este statement son las cosas que yo creo que la gente no sabe o necesita saber para comprender la pieza. Eviten los clichés y los romanticismos. La idea de que el arte es maravilloso y que yo estoy tratando de expresarme y que el arte es para todos son sus como ideas personales y las tienen que reservar para cuando tengan el momento de decirlo. En el statement no me interesan. Me interesan solamente las cosas propias de la pieza y de su trabajo. Malas traducciones es otra cosa que deben evitar. Van a haber muchos casos en los que les van a pedir que traduzcan el statement o que traduzcan su trabajo porque tienen que enviar el statement, por ejemplo, a una residencia en Estados Unidos. Yo diría que sería mejor que alguien que sepa el idioma de una manera nativa los ayude, porque el statement, por ser un poco más pues literario, también va a ser más difícil de traducir. Si ustedes pueden hacerlo, perfecto, pero una mala traducción es algo que no queremos. Y un diseño o un formato que es mejor que el trabajo artístico tampoco es producente. Solo porque el portafolio se mire bien no quiere decir que es un buen portafolio. Entonces hay que tener mucho cuidado en que el diseño sea el mínimo para que lo que resalte sea el trabajo. Va a ser también algo interesante cuando los artistas llegan a un grado en el que su biografía se vuelve tan importante para su trabajo que va a ser más correcto colocar su biografía que su statement. Digamos que sean ya artistas de mediana carrera o artistas reconocidos, va a ser más interesante leer sobre su carrera que han expuesto en todas estas bienales y en todos estos sitios, en todas estas instituciones que han ganado premios, que han estado en todos los museos, que su trabajo, porque su trabajo ya lo vamos a conocer. Entonces, este statement va a ser muy importante para cuando somos artistas emergentes, porque después nuestra biografía va a ser más importante que el statement. Y el statement va a estar dentro de nuestra biografía. Pero en este momento, que aún somos muy jóvenes, nuestra biografía aún no es tan relevante. Y básicamente yo les diría que estos son los pasos a seguir para poder escribir un statement adecuado y tener un portafolio que les vaya a garantizar que las personas puedan comprender su trabajo, conocerlo. Este portafolio yo lo tendría en mi página web para descargar o lo podría enviar muy fácilmente a cualquier institución porque lo tengo en todas mis plataformas. Me ha pasado mucho que necesito el portafolio de un artista en el segundo, porque estoy al frente de alguien al que le quiero enseñar el trabajo de este artista. Y el artista no lo tiene con él. No lo tiene para poder enviármelo por WhatsApp, para poder enviármelo por correo en el minuto. Tengo que esperar a que llegue a su computadora para enviármelo. Tengan este portafolio lo más accesible posible. ¿Qué pasa si se enteran de una convocatoria que está a 2 horas de cerrar? Tienen que tenerlo cerca. ¿Qué pasa si están en una galería, en una reunión, en una fiesta y conocen a alguien que va a darles una oportunidad? Tienen que tener este portafolio cerca para poder enseñarles su trabajo. Básicamente el portafolio es el elevator speech del artista, como este discurso corto que les va a dar la oportunidad que necesitan. Y yo diría que un mal portafolio es aquel que trata de justificar lo injustificable. Es decir, que el trabajo del artista aún no es bueno o que el trabajo del artista está sustentado por una serie de palabras o teorías o literatura que de verdad no refleja el trabajo que está haciendo. Genial que te guste Deleuze y Guattari, genial que hayas leído todo Foucault, pero ¿qué pasa si tu trabajo no refleja lo que has leído? Este portafolio me va a dar una bibliografía increíble para poder estudiar un curso en postestructuralismo, pero no me va a decir nada sobre el trabajo que tú estás haciendo. Entonces, estas cosas también van a ser muy importantes. Keep it simple, manténlo simple. Entre más fácil para de leer sea, más te vas a asegurar que la gente en realidad lo vaya a abrir. Entonces, no sé si alguien
tiene alguna pregunta. Yo igual voy a dejar varios links en la publicación de este video en mis redes para que puedan seguir investigando. Yo diría que también sigan otras cuentas de artistas para ver cómo ellos comunican su trabajo. Síganlos en Instagram, en Facebook, busquen sus páginas web. Casi todos los artistas tienen en sus webs o en sus redes sociales la forma en la que ellos están comunicando su trabajo. Hay muchos artistas que tienen sus portafolios para descargar. Descárganlos, cópienlos. Ahí están. Entonces, lean todos los statements que puedan. Miren cómo los artistas están poniendo sus obras. Si tienen amigos artistas, díganles que intercambien portafolios para revisar cómo lo están haciendo. Al final no se trata de quién tiene el mejor portafolio, sino de cómo el trabajo logra comunicarse mejor. Si tienen un amigo diseñador gráfico, podrían incluso pagarle para que los ayude a diseñarlo. O ahora es tan fácil usar Canva o chafear una licencia de Adobe para poder hacerlo en sus casas. Entonces, yo diría que las herramientas están ahí. Pueden hacerlo incluso en Word con tal de que se mire bien. Y eso, yo diría que esto es una herramienta muy importante de aprender y de realizar. Va a cambiarles la vida. Si tienen un buen portafolio, todo va a ser más fácil. Entonces, si no hay más preguntas, yo digo que voy a dejar entonces el link al video mañana para poder poner otros enlaces. El trabajo que está haciendo también la fototeca teniendo esta serie es maravillosa y nosotros nos vamos a ver en 15 días con otro video sobre cómo lograrla como artista emergente. Entonces, estas reglas tampoco son oro. Yo diría que solo son la recopilación de mucho trabajo en el que he estado involucrada leyendo millones de portafolios. Entonces, ¿qué tan extenso debe ser un portafolio? Depende del trabajo que tengas. Yo diría que una página por pieza es suficiente. Si un portafolio son 10 a 12 páginas, ya es muy bueno. Si es menos, mejor, pero no más de eso. 20, 30 páginas ya es demasiado. Tiene que ser un portafolio que yo pueda leer en 10 minutos o menos. Si tienen mucho trabajo, traten de colocar solo el que le va a interesar a lo que están aplicando. O, por ejemplo, si tienen mucho trabajo y tienen que colocarlo todo porque es relevante, háganlo lo más sencillo posible. Pero sí, cada página del portafolio tiene que ser relevante. Cada scroll down que yo le dé a cada página tiene que ser pues importante, porque no puedo perder tiempo leyendo páginas que no tienen información. Me he topado con portafolios con fotos preciosas que son como un double spread. Qué triste, porque desperdiciaste 2 páginas que pudiste haber usado para tener 2 obras diferentes con una muy linda foto que mejor solo hubiera puesto en el museo y ya. ¿Bajo qué criterio se debe basar el artista para poner un precio a su obra? Creo que esa es toda una discusión que podemos tener después, en otra serie. Vamos a tener de invitadas también algunas galeristas que van a respondernos esas preguntas sobre el mercado del arte. Creo que es más relevante escucharlos desde ellos, desde su propia experiencia. Eso. También recuerden que sus portafolios van a cambiar con el tiempo y que tienen que irlos actualizando todo el tiempo, así como el currículum. Cada vez que tengan una obra nueva, agréguenla a su portafolio de una vez para no tener que estar pues acumulando trabajo que después van a tener que subir a sus portafolios. Entonces, eso, se los agradezco mucho. Nos vemos en 15 días y estén pendientes también de los links que voy a poner en la publicación a mis redes. Estoy en Instagram como jospinto1